Bueno, de acuerdo a lo que conversamos con el edil Leonel Aguirre, en una charla muy amena, muy distendida, pero muy conceptuosa, donde él nos aportó un montón de datos vinculados a los gastos innecesarios, excesivos, este, burocratizadores, ¿qué más le puedo poner? Gasto que todos los uruguayos estamos pagando con esta carísima vida que llevamos acá en Montevideo, la capital del país, digamos, atravesando 30 años de intendencias frente amplistas. Después de lo que conversamos con nutrida información y también con un intercambio ya muy característico del espacio con el doctor Rubén Flores de Aquevicius, característico en cuanto a la conversación, la charla fluida, también muy concentrada en los conceptos, y en este caso en el concepto Estado de Derecho, la racionalización de nuestro Estado de Derecho, que es nada más y nada menos que mejorar la máquina republicana, ¿no? Mejorar la maquinaria de la República, mejorar el andamiento, el funcionamiento, su arquitectura, su estructura y su ingeniería. Es decir, toda esa, digamos, necesidad de que el Estado funcione mejor. Eso plantea la ley de urgente consideración como, si vos querés, como una primera instancia histórica, para encaminar al país hacia coordenadas de funcionamiento racional, regla fiscal, mayor control de los recursos públicos, un control incluso acotado bajo determinadas reglas, no ir hacia el endeudamiento indiscriminado, no ir hacia el atamos con alambre y seguimos disponiendo de recursos presupuestales sin saber bien hacia dónde van esos recursos. Y hablamos con el doctor de regular sobre la base del equilibrio, sobre el concepto del equilibrio, tres derechos que hacen a la vida de todos nosotros prácticamente en el día a día. Digo prácticamente porque el trabajo, si tenés trabajo, es el día a día. La empresa es el día a día para el trabajador que depende de esa fuente de trabajo y es el día a día del empresario o los empresarios que constituyen esa masa de capital que llevan adelante a esa empresa. Dije prácticamente porque la huelga no es el día a día. Bueno, esperemos que no. Pero sí es un derecho que en nuestro país se lo ha usado mucho y en estos tiempos se reitera enfáticamente, para dar una expresión elegante, si vos querés, es decir, quizás hasta se abusa o se reitera ese ejercicio de la huelga o del paro, como el que pasó ayer, que analizando todo el contexto, en verdad fue un paro que tiene más que ver con la propaganda política del lanzamiento a la presidencia del Frente Amplio del señor Fernando Pereira y a su vez la propaganda política en contra de la LUC, de esto que estamos analizando, que otra cosa. Porque las reivindicaciones fueron realmente vergonzosas, vergonzosas. Hablar de extranjerización de las empresas, volvieron con lo de siempre, con el libreto de siempre, la privatización de las empresas públicas, la pérdida de trabajo, justamente de quienes están muy favorecidos por el Estado, los empleados públicos, ¿no? Que tienen sus salarios estables, que nunca perdieron de ganar en pandemia, que cobran sus aguinaldos, sus salarios vacacionales, que tienen estabilidad laboral, cuentan con ese ingreso del mes a mes. Y no así un montón de pequeños comerciantes, de muy pequeños comerciantes y de trabajadores que se vieron afectados por esta situación de pandemia. Situación de pandemia que el gobierno logra ir sorteando y de manera muy, muy equilibrada, ya que hablamos hoy de equilibrio, permitiendo que la tasa de desempleo baje, está en un 8, prácticamente un 8, un 9, perdón, 8%, cuando el desempleo prepandemia que dejó el gobierno anterior era del 10,1%, aumentó incluso la producción industrial del país, con tasas de crecimiento del PBI, no incrementó deuda, racionalizó los recursos a través de un presupuesto de austeridad, pero que habilita a controles que permitan calidad en la asignación de los recursos. Le quitó a un instituto prebendario del país del año 1948, como el Instituto de Colonos, un instituto prebendario que vive de rentas muy bajas
y que se hace improductivo para el país porque es un deudor contumaz. Hay 9 años de deuda para con el Estado uruguayo de un montón de productores que están vinculados al Instituto de Colonización. Y yo sin saber tanto del tema, lo confieso, tengo que investigar mucho más, me pongo a pensar con sentido común en la lógica de la economía del mercado, en la lógica de los emprendimientos, en la lógica de una reactivación económica, en la lógica del mundo de los TLC, de los mercados también bilaterales o multilaterales. Si no será oportuno en algún momento plantear que ese latifundio de 620.000 o 660.000 hectáreas no pasen a manos de productores privados y de algún modo que el Estado uruguayo subsidie para sacar de la situación a aquellos que se viven endeudando, que no son rentables, porque son acotadas las tierras que puede dar el Instituto de Colonos. Con 30 hectáreas es viable llevar adelante una producción y es viable además en productores que cuentan con recursos para realmente llevar a cabo con toda la tecnología que hoy se requiere, la inversión adecuada para que tenga buen rinde esa producción, buen rendimiento agropecuario. Muchas preguntas habría que hacerse, poner ahí el bisturí del análisis periodístico a fondo en un país donde todo se lo da por sabido o se sobrevuela de esos temas y se sigue de largo. Una prensa que es omisa a todos estos análisis, a profundizar, por ejemplo, los aspectos centrales del Estado que mejora la ley de urgente consideración, porque no olvidemos que el PCNT, la central sindical sin personería jurídica, como decíamos hoy, que hace a su antojo lo que quiere en cuanto a sus recursos económicos, que compra voluntades hasta para hacer un paro y bueno, y dar la imagen de que había mucha gente. Pensaron llenar el Libertador y parece que no llegaban a Lipa, y parece que de las calles que están por ahí, por la zona de Lipa al Palacio, concentraron la gente con determinadas tomas, con ciertas tomas de cámaras que dan la sensación de una multitud impresionante. Y aunque lo hubiera sido, 30, 40.000 personas no representan todo el país, ni mucho menos. Pero compran también voluntades en la prensa, porque hay un detalle que no se lo dice mucho, y está en la tapa del libro. Los obreros o los trabajadores de la prensa están sindicalizados y forman parte del PCNT. Por lo tanto, no se van a tirar muy contra el PCNT. Y lo van a dar como un hecho a razonar, y escucho prensa que habla bueno, de cuáles fueron las plataformas reivindicativas y que están en la lógica del movimiento sindical. Y olvidan cosas tan gruesas como que estamos en pandemia, que hay una recesión económica mundial, que el país va saliendo como puede, que lo ha hecho de la mejor manera posible, un gobierno muy racional en cuanto al uso de los recursos, y que plantea una ley que es transformadora de un montón de aspectos disfuncionales del Estado, como el que analizamos hoy. Entonces, cuando vos ves que el derecho de huelga tiene que ser equilibrado, que la propia Organización Internacional del Trabajo ahora sí le pone una nota de aprobación a Uruguay porque estaba en el debe respecto a la violación de la propiedad privada, con aquellos ejercicios violentos, desmedidos, desbordados, de huelguistas que ocupaban empresas y hasta rompieron maquinaria y que algunos pasaron a la justicia. Bueno, eso se terminó. Y se tendrá que terminar también un PIT-CNT que hace lo que quiere, que siempre tiene las mismas personas en los poderes, en la jerarquía del poder sindical, que ganan sus muy buenos sueldos, que tienen sueldos públicos, salarios públicos de una antigüedad de 40 años, 35, 40 o más años, y que no se sabe qué hacen con el dinero que recaudan de esos vanagloriados 400.000 afiliados que una vez dio en un programa de televisión hace tiempo Marcelo Abdala, diciendo que eran la fuerza más importante del país y que él de algún modo planteaba o exhortaba que le dijeran si hay alguna fuerza más importante que el PCNT que congrega o representa 400.000 voluntades en el país. Mirá vos. Y por otro lado nos enteramos que no tienen personería jurídica y no hay declaración jurada de lo que hacen, cuando todos nosotros estamos totalmente obligados a hacer declaración jurada por las actividades que realicemos y ponemos una empresa de servicios personales
una empresa de monotributos, o ponés un kiosquito, lo que sea, un pequeño almacén de barrio, tenés que hacer declaraciones juradas y pagar un montón de plata mes a mes respecto a todas tus actividades. El PCNT no. ¿No será momento también de racionalizar el Estado en ese sentido? De que haya un control de los recursos económicos con los que cuenta la organización sindical, que quizá deje de ser una organización hegemónica y única, con un color político muy definido, y tengamos los uruguayos la posibilidad, las nuevas generaciones, como pasa en países avanzados y serios, que el sindicalismo sea profesional, que esté totalmente dedicado, abocado a la complejidad de las relaciones laborales, a las problemáticas que se van planteando en las relaciones laborales entre la clase trabajadora y la clase empleadora o los empresarios y también el Estado. ¿No será hora de que también ahí se democratice la actividad sindical bajo precisamente los preceptos constitucionales del derecho gremial, del derecho sindical, y que se aplique la personería jurídica y que se aplique así la posibilidad de que se abran nuevas organizaciones sindicales con propuestas alternativas a esta propuesta hegemónica neomarxista Foro de San Pablo, que está evidentemente de punta contra este gobierno, y así va a ser muy difícil que el país pueda salir adelante. Va a ser muy difícil porque no hay diálogo posible. Son antagonistas. El país se está discutiendo incluso bizantinamente, perdiendo el tiempo, si hay grieta o no hay grieta en el país, o se hace hasta un show de eso, y que la gente vote a ver si hay grieta o no. Y ya sabemos todo, yo no sé si grieta, creo que está partido a la mitad más que grieta. La grieta cuando hay una fisura, ¿viste? Pero vos agarrar una madera y la partís, está partida. Entonces quedan antagónicos a las partes, quedan enfrentadas. Y hay un enfrentamiento. A veces se suaviza y a veces se agudiza el enfrentamiento, pero es estructuralmente instalado ese tema. Está estructuralmente instalado porque esas cabezas no van a cambiar, van a pensar de esa manera, están ideologizadas y a través de esa ideología pretenden llegar al poder del Estado y tomar al Estado como si fuera una mega empresa que va a aplicar todo ese clientelismo que todos ya sabemos para con sus afiliados al PIT-CNT y todos, por supuesto, de un perfil ideológico de izquierda. Ese es el país que estamos viviendo. Y por otro lado, un modelo republicano, un modelo democrático, representativo, que tiene cierta cuota parte de liberalismo en su concepción económica. Y digo cierta cuota parte porque este gobierno, no te creas que es tan liberal, es un gobierno que aplica la receta uruguaya del Estado social o el Estado de bienestar, tiene un componente socialdemócrata en un país que tiene un rango muy pronunciado de izquierdización en su cultura política, no desde ahora, sino desde décadas, y es un gobierno que dentro del republicanismo democrático tiene un viso más socialdemócrata que otra cosa. Y fíjate que ante un gobierno de estas características le están poniendo palos por todos lados en la rueda y dando al gobierno, dándole o pretendiendo darle una imagen de un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, oligárquico de derecha que vino a privatizar y a extranjerizar las empresas públicas estatales. El versito es siempre impresentable y no vamos a ningún lado con eso. La pregunta que dejo entonces es, el Uruguay se tiene que hacer una gran pregunta. ¿Más populismo del que sufrimos 15 años o más república? Eso lo plantea una ley, la ley de urgente consideración. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir sabiendo en dónde estamos.